Buenos días a todos, mi nombre es Marimar y soy una de las profesoras del área de educación. No sé si hay alguien por aquí, alguna cara nueva o personas que os hayáis acabado de incorporar a estas clases. En cualquier caso, bueno, el funcionamiento de las clases veis que es muy sencillito, ¿vale? Es una especie de videoclase. Yo tengo aquí una diapositiva, mi imagen y cualquier duda que queráis plantearnos, ¿vale, Neus? Puedes hacerlo a través del chat que tienes en tu pantalla. Si finalizada la clase necesitas las diapositivas que yo voy a utilizar, me pones un mensaje desde la mensajería y me pides la clase, ¿vale? Igualmente, Neus, si visionas cualquier clase de las que ya están grabadas, ¿vale? Una vez que la hayas visionado, me puedes poner un mensaje en la mensajería y solicitarme las diapositivas. En ese caso sí que es muy importante que me digáis el título exacto de la clase que queréis, ¿vale? Bueno, por ponernos un poco en situación, ¿vale? Antes de empezar, y como siempre, estos son los puntos que hemos visto de la programación. Hasta aquí estaría, perdón, que no he activado mi lapicero. Hasta aquí es la parte del primer envío, ¿vale? Esto de aquí es la parte del segundo envío. Y ahora estamos trabajando el tercero de los envíos, ¿vale? Que acaba con el punto de atención a la diversidad y de evaluación, que son los dos que nos quedan por ver. Bueno, en concreto en el punto de atención a la diversidad vais a tener dos clases distintas, ¿vale? La una es la clase que ya podéis visualizar en este campus sobre cómo trabajar el apartado de atención a la diversidad en vuestras programaciones, ¿vale? La que realizó mi compañera Beatriz. Y luego hay otra clase que es la de hoy, ¿vale? Que no va enfocada a cómo se hace el apartado. Es una clase teórica, ¿vale? Muchos de vosotros nos estáis mandando dudas importantes sobre la atención a la diversidad. No sabéis qué es eso de las adaptaciones curriculares, tipos de adaptaciones, modalidades de escolarización, en fin. Hemos tenido una demanda bastante importante a través de vuestras consultas sobre teoría, ¿vale? Entonces la clase de hoy es teoría pura y dura sobre la atención a la diversidad. Simplemente unos conceptos generales, ¿vale? Para que los conozcáis y luego los podéis aplicar en vuestra oposición, ¿vale? La clase en la que se explica los apartados, que el apartado específico del plan de la programación y cómo se trabaja, ¿vale? Eso, la clase que va a continuación de esta y que la visteis ya, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hoy es clase de teoría pura y dura. La próxima clase, como ya podéis ver en vuestras agendas de programación, será casi dentro de un mes, ¿vale? Porque este es el momento de que todos vosotros retoméis lo que estamos elaborando, ¿vale? Es que de vez en cuando tenemos que hacer un pequeño parón para que todos podáis hacer las modificaciones que se os han propuesto, poneros al día en cuanto a las clases, en fin, un poco para todos ir trabajándolo de forma similar, ¿vale? Y que de esta manera, una vez que hagamos la clase del 29 de enero, podamos ya comenzar con los terceros envíos, que es el documento desde la portada hasta la evaluación, es decir, todo el documento de la programación. Luego ya solo nos quedaría en la parte de unidades didácticas. Ya sabéis, ¿vale?, que tenemos que cuidar mucho con el espacio, entonces también es un buen momento para que os detengáis y comencéis a hacer los resúmenes. Estáis mandando documentos muy amplios, ¿vale? Ya sabéis que en algún momento hay que pararse a resumir y este puede ser un buen momento, ¿vale? Además, la clase se retrasa un poquito porque el medio coincide que cae la Semana Santa, ¿vale? Y la semana de Semana Santa no habrá clases, ¿vale? Bueno, dicho esto, retomamos cosas que ya habíamos estado viendo. Perdón. En la primera clase, en la de primeras decisiones, hablamos de que todos vosotros, ¿vale?, ibais a marcar en el aula, ibais a poner en vuestro aula, en el aula que uséis de referencia para esta programación, bien un alumno con necesidades educativas especiales, bien un alumno de altas capacidades o bien un alumno de dificultades específicas de aprendizaje, ¿vale? Y entonces se os quedaron pendientes unas tareas importantísimas, ¿vale?, como eran indagar y buscar información sobre cómo trabajar con ese alumno que eligierais, ¿vale? Tenéis que elegir un alumno que tuviera un trastorno, un síndrome, un déficit, lo que quisierais, ¿vale? Y realizar una labor investigativa sobre cómo trabajar, una labor investigativa en dos sentidos. Por un lado, a nivel teórico, sobre ese trastorno o déficit, si no lo conocéis, para profundizar en el mismo, pero sobre todo una labor de investigación a nivel práctico sobre cómo se trabaja con esa tipología de alumnos, ¿vale? Además, tenéis que incluir también un alumno de incorporación tardía al sistema educativo español que no hablara castellano, ¿vale? Y lo mismo os propuse que hicierais una labor de investigación sobre cómo se trabaja con este colectivo, ¿vale? Si habéis hecho todos estos deberes, tendréis muy avanzado este punto de atención a la diversidad. Si no, este es el momento en el que os detengáis, ¿vale? Que decidéis claramente el acné
el alumno de altas capacidades o dificultad específica de aprendizaje con el que vais a trabajar, que decidáis un alumno de incorporación tardía que no hable castellano y que investiguéis sobre cómo se debe trabajar con esa tipología específica de alumnos. Para ello, bibliotecas, internet y, por supuesto, yo os dije ya en su momento, el poder acudir directamente, por ejemplo, a una asociación, ¿vale?, en la que trabajen con determinados colectivos también os puede resultar de gran interés, ¿vale? Esta información, desde luego, es imprescindible para realizar el plan de la parte de la atención a la diversidad de vuestra programación, que, como os digo, pertenece a otra clase, ¿vale? Al realizar esta labor de investigación es cuando os han empezado a surgir las dudas que voy a intentar aclararos, como os digo, con una teoría, unas pinceladas sobre teoría de atención a la diversidad, ¿vale? Ahora me dicen que el alumno de incorporación tardía puede ser un niño que tiene que aprender catalán. Bueno, sería un caso light, porque evidentemente si estamos en una comunidad con 2 lenguas cooficiales, el alumno tendrá que aprender la otra lengua, bien sea gallego, catalán, euskera, ¿vale? Y podrá acudir en muchas ocasiones o deberá acudir a un programa de inmersión lingüística en esa segunda lengua. Pero si habla castellano, no tiene un problema de comunicación, ni un problema de lectoescritura, ni un problema en las matemáticas. Por lo tanto, no va a ser un alumno que te dé mucho juego. Desde luego yo, puedes poner ese alumno, pero pondría uno de verdad. Un alumno ruso, un alumno rumano, un alumno que no hable castellano, ni catalán, ni nada. Es decir, alguien con quien verdaderamente podamos trabajar porque tenemos un problema inicial de comunicación. Eso es lo que enriquece los documentos de programación en el apartado de atención a la diversidad, ¿vale? Lo mismo, Noelia, siempre que haya una posibilidad de comunicación en el idioma X, es un caso soso. Si el alumno sabe gallego, sabe catalán, castellano, lo que sea, pues bueno, pues sí, pero no tenemos un problema, porque hay opción de comunicarnos con él. El problema viene cuando no hablamos castellano, no podemos evaluar nivel de competencia curricular ni conocimientos del alumno. Y estos son los que vendrían aquí, ¿eh? Lo interesante, ¿vale? Ahí es donde os mojáis, donde se ve que de verdad vamos a por el 10. Ya sabéis que la atención a la diversidad es uno de los puntos en el que os la jugáis, sin más, ¿vale? La diferencia entre un 8 y un 10 a veces es una delgada línea, y la atención a la diversidad es ese punto en el que se marca esa delgada línea, ¿vale? La atención a la diversidad es obligatoria en todas las comunidades, la atención a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Entonces, aquel que es innovador, creativo y que la trabaja de verdad y que profundiza en ella, sin duda es bien valorado por los tribunales y puede marcar una plaza sin ninguna duda, sin ninguna duda. Vale, por lo tanto, lo dicho, cada uno de vosotros habéis elegido un grupo clase en el que ya os dije que al menos un alumno de aquí y un alumno de aquí, ¿vale? Para después enriquecer el punto de atención a la diversidad, como os contó mi compañera, estableciendo medidas específicas para esos alumnos y otro tipo de medidas más genéricas para el resto del grupo clase, pero evidentemente estos van a ser nuestros 2 puntos de partida iniciales, ¿vale? Bueno, a partir de ahí decidir la tipología del alumno e investigar y profundizar, sobre todo en el cómo se trabaja con esos alumnos, ¿vale? Para después poder plasmarlo en vuestra programación y en vuestras unidades. Bueno, a raíz de esto, como os digo, ¿vale? Han surgido muchas dudas de carácter vinculadas al ámbito educativo, ¿vale? Que es al que yo me voy a referir. Entonces vamos a ver algunos conceptos. Como os digo, ¿vale? Primero tenéis que tener claro estos conceptos para después poder trabajar el punto de atención a la diversidad. Lo primero, la atención a la diversidad, ¿vale?, está regulada en la propia normativa legal y tenéis que conocer en dónde queda regulada, ¿vale?, y qué es lo que se dice de esta parte de vuestro trabajo obligatorio como docentes, ¿vale? A nivel nacional encontramos toda la información sobre los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo dentro de la LOMCE, ¿vale?, en el título 2, capítulo 1. En concreto, en los artículos que van del 71 al 79 bis. Por lo tanto, todos vosotros tenéis que leer de forma detenida esto para que podáis tener información sobre qué es un alumno con necesidades específicas de apoyo educativo, cuáles son las categorías que forman este colectivo de alumnos, ¿vale?, y la definición de cada uno de ellos. LOMCE, título 2, capítulo 1, artículos del 71 al 79 bis, ¿vale? ¿Dónde más podemos profundizar el concepto de ACNES o todo lo que tiene que ver con la atención a la diversidad? Bueno, en el caso de infantil, a nivel nacional está en el Real Decreto 1630/2006, en el artículo 8, ¿vale? Y en el caso de que estéis trabajando en la etapa de primario, que esa sea vuestra especialidad, los artículos 9, 12 y 14 del Real Decreto 126/2014 es en los que se habla o se regula de alguna manera
las medidas que tenemos para trabajar la atención a la diversidad, ¿vale? Esto a nivel nacional y que por lo tanto todos vosotros tenéis que conocer, ¿vale? Además, en algunas comunidades tenéis normativa específica que regula los ACNES, que regula los ACNEAES, que regula los alumnos de incorporación tardía. En ese caso hay que profundizar en esa normativa, ¿vale? Y leerla detenidamente. Por supuesto, todo este tipo de normativa que utilizamos para enriquecer el punto de atención a la diversidad podría ir incluida dentro del punto de justificación legal y la podéis encontrar dentro del listado perdón, en el epígrafe o en la parte de educación especial, ¿vale? Es decir, no la vais a encontrar en la parte, si sois de infantil, si sois de primaria en primaria, sino dentro del listado, en la parte de educación especial, atención a la diversidad, ¿vale? Tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. ¿Dudas hasta aquí? ¿Esto hay que incluirlo en el punto de atención a la diversidad o simplemente es para que nosotros tengamos la información? Pues en realidad ambas cosas, Paz. Primero porque tú tienes que tener esta información, la tienes que conocer. La tienes que conocer porque, por ejemplo, te podrían poner en un caso práctico un alumno de esta tipología dentro del aula que te hayan propuesto para el caso práctico. La tienes que conocer por conocimientos docentes, ¿vale? Pero además, esta información te podría servir para el punto de atención a la diversidad para la justificación legal del apartado, ¿vale? Es decir, tanto lo que ya os he puesto en la pantalla como todo lo que sea normativa autonómica. Por eso, si lo utilizas para hacer la justificación legal del apartado de atención a la diversidad, ¿vale?, debería ir en el listado de normativa legal, es decir, en el punto de justificación legal de la programación, ¿vale? Para localizarla, imagino que este trabajo ya lo tendríais que haber realizado hace meses, ¿vale? Pero si hay algún despistado, dentro de los listados de normativa, tanto en el nacional como en el autonómico, hay una subsección que se llama Educación Especial, Atención a la Diversidad, y es donde aparece en concreto la normativa que regula todo lo que tiene que ver con la atención a la diversidad. Celia, si te presentas a infantil, la ley educativa en vigor es la LOMCE. En todo el sistema educativo es la LOMCE, ¿vale? Lo que ocurre que además de la LOMCE tendrás que utilizar este Real Decreto, que sí que es un Real Decreto que derivó de la LOE, ¿vale? Pero como ley, la LOMCE, ¿vale? Me dice Paz. Vale, entonces hay que hacer un apartado para justificación legal antes de hacer lo propuesto en la clase anterior. Vamos a ver, Paz. En la clase anterior se os dijo, como en todos, bueno, es que ya no hace falta casi ni que os lo digamos, todos los apartados comienzan con una introducción, y en esa introducción, siempre que se pueda, se incluirá justificación legal. ¿Qué justificación legal puedes utilizar? Esta que te acabo de dar, ¿vale?, en función de la etapa para la que programes, y sumar la de tu comunidad autónoma, ¿vale? Utilizaríamos como introducción al apartado de atención a la diversidad. Toda la normativa que utilicemos para justificar ese apartado, además, tendrá que ir de forma obligatoria en el punto de justificación legal de tu programación, ¿vale? Bueno. Veamos, preguntas que me hacéis con bastante frecuencia. ¿Cuál es el proceso que se sigue en la detección de una necesidad educativa? A ver, Celia, voy a dejar el tema ya zanjado, ¿vale? Yo te recomiendo que veas las clases si no las has hecho desde el principio, porque esta pregunta que tú haces ha salido bastantes veces, ¿vale? La LOMCE es la ley educativa en vigor, en infantil, en primaria, en secundaria, en bachillerato, en todo nuestro sistema educativo, para todos los cursos, ¿vale? La LOMCE, porque además no sustituye a la LOE, sino que la LOMCE lo que hace es modificar algunos artículos. Como maestra de infantil tienes que trabajar desde la LOMCE, ¿vale? Porque es la ley educativa. En algunos puntos, sobre todo en los que estén relacionados directamente con la educación infantil, lo que ocurre es que la LOMCE no ha modificado los artículos. Entonces lo que tienes que decir es que el artículo tal de la LOE que no ha sido modificado por la LOMCE, ¿de acuerdo? A nivel curricular la cosa cambia. A nivel curricular lo que pasa en la etapa de infantil es que no hay nuevos currículums desde la publicación de la LOMCE. Por lo tanto, a nivel curricular, para trabajar enseñanzas mínimas, sí que tenemos que tirar de la normativa que se publicó en su momento con la LOE. Por ejemplo, el Real Decreto 1630. ¿Vale? ¿Lo tienes ahora un poco más claro, Celia? En cualquier caso, esta temática ha surgido bastantes veces y la hemos estado debatiendo. ¿Ahora sí? Vale, me alegro. Bueno, retomo. Proceso de identificación o proceso de evaluación, ¿vale? ¿Qué es lo que suele suceder? ¿Qué ocurre cuando se va a incorporar al centro educativo un alumno con necesidades educativas especiales o cuando
hemos detectado que hay un alumno que tiene estas necesidades. Pues lo que ocurre es lo que tenéis en pantalla, ¿vale? Y que creo que algunas veces os resulta curioso. Vamos a ver, lo que sucede es que detectamos que hay unas necesidades educativas, ¿vale? Generalmente el principal detector, el prevencionista mayor que hay en educación frente a las necesidades educativas es el docente que está con el alumno, es decir, el propio tutor, ¿vale? Por tanto, los que os presentéis a infantil primaria, que sepáis que tenéis una labor importantísima dentro de la atención a la diversidad, por eso se puntúa tanto este apartado, ¿vale? Ante esa posibilidad de que haya unas necesidades educativas diferentes, ¿vale? Se pone el caso en situación del equipo directivo y del orientador. El orientador del centro lo que hace es realizar una evaluación psicopedagógica junto con el PT, con el AL, con el tutor, con las familias, ¿vale? Se recaba información de los distintos contextos del alumno, ¿vale? Tras la realización de esa evaluación y con todo lo que se ha obtenido, se redacta lo que se denomina el informe psicopedagógico, ¿vale? Y se hace, por parte del orientador, una propuesta de escolarización e inspección educativa, ¿vale? Perdón. Inspección educativa lee la evaluación psicopedagógica, los datos y la propuesta que se ha realizado y redacta un nuevo informe, bien a favor o bien en contra de lo que el orientador del centro ha propuesto, ¿vale? Esa propuesta de inspección educativa pasa a dirección provincial, ¿vale? Y dirección provincial expone una resolución en la que hay un dictamen definitivo de escolarización del alumno, ¿vale? En ese dictamen de escolarización elaborado por dirección provincial ya se indica el tipo o la modalidad de escolarización que tiene que tener un alumno. Por ejemplo, si va a ir a un centro de educación especial, a un centro ordinario, a un centro preferente, ¿vale? Si necesita una adaptación curricular, qué tipo de adaptación, etcétera. Este es el proceso desde que se detecta una necesidad educativa hasta que finalmente se decide la modalidad de escolarización o si es necesario o no la elaboración de una adaptación curricular, ¿vale? Las decisiones de escolarización se hacen en torno a los 4 principios que rigen la educación especial, que son estos 4. La normalización, es decir, intentar sacar lo menos posible del sistema al alumno, es decir, priorizar siempre la situación normalizada como la mejor. El principio de integración o de inclusión, hay que favorecer que todos los alumnos pertenezcan a su grupo de iguales, ¿vale? En la medida de sus posibilidades. La sectorización, es decir, evitar siempre que se pueda no sacar demasiado al alumno de su contexto próximo, siempre que se pueda, ya os digo. Y el principio de individualización, es decir, de respetar sus necesidades individuales, ¿vale? Es decir, en base a estos 4 principios, que son los principios de la educación especial, se realiza todo este proceso, ¿vale? En el que lo que se decide es la modalidad de escolarización conveniente para poder trabajar las necesidades educativas del alumno X, ¿vale? En el caso de un alumno de nueva incorporación, ¿vale? Directamente los orientadores de los equipos de orientación realizan la evaluación psicopedagógica, ¿vale? Y ya el proceso es igual. Hacen un informe, elevan la propuesta, que pasa a inspección educativa, ¿vale? Inspección educativa hace un informe a favor o en contra que pasa a dirección provincial y este a su vez realiza el dictamen de escolarización. En todo este proceso, los padres, según la ley educativa, tienen que estar informados de la situación, pero ellos no son quienes toman la decisión. ¿Vale? Sé que esto es un poco controvertido, que hay gente que no lo ve, pero la ley educativa es lo que se indica, ¿vale? Por lo tanto, vosotros, generalmente como tutores, sois quienes vais a poder detectar principalmente las necesidades de los alumnos. Tenéis que ponerlo en manos del equipo de orientación o del departamento de orientación del centro, igualmente del equipo directivo, para que suceda todo este proceso y podamos tener al alumno escolarizado de forma correcta, ¿vale? Este es el proceso que se sigue habitualmente para la realización de la evaluación psicopedagógica, el informe y la adecuada modalidad de escolarización de nuestros alumnos. Preguntas. Raquel me dice: Marimar, ¿nos recomiendas explicar un poco cómo se ha determinado el tipo de modalidad de escolarización de las actividades de nuestra clase? ¿Podrías utilizarlo, ¿vale? Sobre todo cuando hay algo importante o algo interesante que destacar. Yo no os lo he contado para que lo plasméis directamente en vuestra programación, simplemente porque quiero que conozcáis esta información y porque me parece importante lo que yo os voy a contar para que podáis hacer el punto de atención a la diversidad, que sin duda es el más difícil de la programación, ya os lo digo, ¿eh? Me dicen para decir:
Es decir, ¿quién decide qué nivel curricular tiene el alumno es el equipo? Evidentemente sí. El orientador, con ayuda, como te cuento, del PT, de la L, del tutor, de las familias, es quien decide el nivel en el que se encuentra el alumno y quien elabora, por lo tanto, esa evaluación psicopedagógica y el informe posterior. Sí. Dice Sonia, en el decreto de atención a la diversidad de Galicia pone que el dictamen de escolarización lo hace el jefe del departamento de orientación. Sí, claro. ¿Es posible que aquí cambie? No, es lo que yo te acabo de decir. El jefe del departamento de orientación es el orientador. ¿Vale? Por lo tanto es correcto. Este informe y esta en el informe va la primera decisión de escolarización, que es la que va en la propuesta, la hace el orientador. En toda España, ¿vale? Este proceso de detección de necesidades educativas no cambia, ¿vale? Siempre es el jefe del departamento de orientación o el equipo de orientación de zona, con el orientador al frente de cualquiera de estas dos entidades, quien realiza la evaluación, el informe y la propuesta, ¿vale? Que es leída por inspección educativa y pasada a dirección provincial. No cambia el proceso. ¿Vale, Sonia? Lo que tú cuentas es lo mismo que te acabo de plasmar en la diapositiva. Podríamos profundizar un poco más, ¿vale? Es que, igual os lío un poco, pero existen en casi todas las comunidades, el nombre cambia un poquito, ¿vale? Dos modalidades de orientación. Es que en unos casos el centro tiene departamento propio, un departamento de orientación formado por un equipo multidisciplinar con el orientador al frente, ¿vale? Y en otras ocasiones el centro no cuenta con departamento de orientación, pero hay un equipo de orientación educativa que trabaja con varios centros a la vez, ¿vale? Ese equipo también es un equipo multidisciplinar con el orientador al frente, ¿vale? Y ese mismo orientador es el que realiza la evaluación, el informe y todo. Entonces se pueden dar estas dos opciones: departamento dentro del propio centro, equipo sectorizado, ¿vale? Pero en cualquier caso siempre el orientador está al frente, ¿vale? Y trabaja todo este proceso, ¿vale? Como responsable de la decisión de la modalidad de escolarización en primera instancia. ¿Eh? ¿Entendéis lo que os acabo de contar? Bueno. ¿Sí? Funciona muy parecido en todas las comunidades, ¿vale? Puede cambiar un poco la terminología, sí que es cierto, pero es muy simple. Bueno, pues vamos a ver qué modalidades de escolarización existen en España. Antes de pasar a la diapositiva, os pregunto, ¿cuántas modalidades hay? ¿Y cómo se llaman? A ver, si sois capaces de... Inspección educativa siempre está fuera del centro, es un órgano externo al centro y normalmente pues hay un equipo, bueno, en función de las comunidades autónomas, ¿vale? Y de las provincias que forman las comunidades, pero bueno, hay un equipo de inspección educativa. Hay un inspector, ¿no? Externo al centro. ¿Vale, Rosy? Pregunta, ¿cuántas modalidades de escolarización existen en España y qué modalidades son? Desde el chat. Intentar mandarlo todo en un único chat. No le vayáis dando todo el rato al intro, ¿vale? Poner 5, tal, 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 tal. O 3, tal, tal y tal. 2, tal y tal. Os doy unos segundillos para que me contestéis a la pregunta desde el chat. A ver, Sonia dice que hay 4: ordinario, unidad especial en centro ordinario, centro de especial y escolarización combinada. ¿Alguien que opine distinto? A ver, Tamara, ordinaria es la habitual, unidades especiales, aulas hospitalarias y en el domicilio. Bueno, otra idea distinta. Más cosas. A ver, dicen por aquí. 5, ordinario, preferentes, aulas de educación especial, en centro ordinario, centro de educación especial, y no sé si se llama escolarización combinada o algo así. Bueno, ¿y los demás qué opináis? ¿No opináis? Muy mal, no os mojáis, no os mojáis. Venga, a ver, Caterín, ¿cuántas modalidades de escolarización hay en España? Paz, ¿cuántas? Venga, mojémonos. Alejandra, que estás también muy callada. Águeda, Adara.
Venga, que estas clases son también para participar, no solo para estar de oyente. Al menos decir el número. ¿Cuántas creéis que hay? Esto es una buena pregunta. Las aulas hospitalarias y las aulas en domicilio no se consideran como tal un tipo de escolarización, pero sí que existen, ¿vale? Porque normalmente esos niños están adscritos a un centro, ¿vale? Que es el que sí que determina la modalidad de escolarización. Dice por aquí Rita, yo pienso que 4, como Sonia. Bien, otra opción. ¿Los demás qué? Noelia dice que 4. Bueno, parece que 4 es un número que más se repite. Bueno, a ver. 4, 5, 5. Bueno, más o menos. ¿Vale? 4. 6. Bueno, Azara, 6. Uf. ¿Qué 6 son? Dales nombre. Que parece que eres la persona que más ve. Cuatro, 6. Centro ordinario, integración total en grupo ordinario a tiempo completo. Van 2. Bueno, esa es una, ¿no? Centro ordinario, integración total en grupo es lo mismo, una. Bueno, por no alargarme demasiado, ¿vale? Os pongo la diapositiva. Quería que reflexionarais un poco sobre si conocéis estas modalidades de escolarización, ¿vale? Porque sí que es importante, como os digo, que conozcamos todo nuestro sistema educativo, ¿vale? A ver, las modalidades de escolarización en realidad son las que tenéis en esta diapositiva, ¿vale? ¿Y qué son? Centro ordinario de integración preferente, aulas de educación especial en centros ordinarios, escolarización combinada y centro de educación especial. Vamos a verlas un poco detenidamente, ¿vale? Centro ordinario, es decir, un alumno que está a tiempo total dentro de un centro ordinario, es decir, un centro normal, ¿vale? Lo que sí que puede ocurrir es que ese alumno salga de forma parcial a el aula de apoyo, ¿vale? Pero su modalidad de escolarización es en centro ordinario, ¿vale? Dentro del cual puede ser a tiempo completo en el aula ordinaria o a tiempo parcial entre el aula ordinaria y el aula de apoyo, ¿vale? Esta es la modalidad evidentemente prioritaria, sobre todo teniendo en cuenta los principios que hemos visto anteriormente, los 4 principios de la educación especial, ¿vale? Después está el centro ordinario, pero de integración preferente. Son centros ordinarios, ¿vale? Pero integran preferentemente, como su nombre indica, a alumnos con determinadas discapacidades o déficit, ¿vale? Y tienen, por lo tanto, personales adaptados y mobiliarios adaptados. Hay centros preferentes de déficit visual, déficit motórico, déficit auditivo, ¿vale? En todas las comunidades no hay de todos, pero en casi todas suele haber de alguna modalidad, ¿vale? Es decir, son centros ordinarios, pero de integración preferente para un déficit, ¿vale? Esta no creo que no la habéis mencionado ninguno. Ojo, cuidado, porque esto es muy importante. Además, vosotros podéis dar clase perfectamente como tutores en un centro, por ejemplo, de integración preferente para motóricos, ¿vale? Entonces es importante tenerla en cuenta. Más cosas. Las aulas de educación especial. Ojo, no me refiero a las aulas de apoyo, ¿vale? Eso sería centro ordinario con tiempo parcial en clase y tiempo parcial a tiempo en el aula de apoyo, sino aulas que se denominan de educación especial, ¿vale? Pero dentro de los centros ordinarios. En este caso, prioritariamente se utilizan para los trastornos de espectro autista, ¿vale? Los trastornos generalizados del desarrollo, los TGD, suelen ser las que más habitualmente podemos encontrar. Después está la escolarización combinada, y ese es el nombre correcto, o también escolarización a tiempo parcial. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que durante unas horas al día o durante unos días, ¿vale? El alumno acude a un centro ordinario y durante otros días u otras horas a un centro de educación especial. Esta modalidad de escolarización solo se suele dar en la realidad educativa cuando la proximidad entre el centro de educación especial y el centro ordinario es física, es cortita en distancia, ¿vale? Es una modalidad que es un poco compleja cuando hay mucha distancia física entre los centros o cuando en un cole está muy lejos del contexto próximo al alumno, ¿vale? Finalmente estaría los centros de educación especial, ¿vale? Pues esos centros en los que trabajamos con una metodología de enseñanza distinta, unas programaciones de aulas diferentes, ¿vale? Y que ahí sí que se trabaja de forma directa con las necesidades educativas de los alumnos en grupos reducidos.
Para estas medidas de atención a la diversidad podríamos decir que van desde la medida más ordinaria o normal a la medida más extraordinaria, que es el centro de educación especial, ¿vale? Me habíais preguntado por lo de las aulas hospitalarias y la escolarización en domicilios. ¿Se puede considerar otra modalidad de escolarización? Bueno, yo creo que el tema de las aulas hospitalarias habitualmente como tal no, porque esos alumnos sí que suelen estar escolarizados en un centro X, ¿vale? Pertenecen al centro, aunque estén periódicamente o de una forma más permanente en una aula hospitalaria. En el caso de los alumnos que estudian en domicilio, sí que podríamos ser otra modalidad de escolarización. En cualquier caso, de cara a la oposición, no es normal que os pregunten ni que salga nada relacionado ni con las aulas hospitalarias ni con las domiciliarias, ¿vale? Preguntas. Mira, Raquel me dice que ya sí que la había puesto. Muy bien, vamos a ver. Yo tengo un alumno con escolarización combinada. Sí, existe. Dice, ¿un alumno con inmadurez mental utilizaría una hora de educación especial o no necesariamente? Madre mía, qué pregunta. Mira, me tendrías que decir, para que te pudiera dar respuesta a esa pregunta, al menos edad del alumno, nivel de competencia curricular, si tiene una adaptación curricular o no, si ha repetido, si es de nacimiento, si es a posteriori, si es poslocutiva, si es prelocutiva. Es decir, la pregunta que me haces es como preguntarme, ¿un alumno rubio iría a una hora de educación especial? Pues es que no lo sé, ¿vale? Depende mucho de todas las cosas. Cuando surjan preguntas de este tipo, ¿vale? Lo primero que os tenéis que plantear es, ¿ese alumno puede seguir el ritmo de la clase? Y en función de esa pregunta tenéis que dar respuesta. Cuanto más arriba esté vuestra respuesta, mejor para vuestro alumno. Es decir, contra menos vamos bajando o menos extraordinaria es la medida a tomar, mejor. Precisamente lo que se pretende con los dictámenes de escolarización es que evitemos escolarizar a los niños en cualquiera de estas otras circunstancias, a no ser, claro está, que no podamos cubrir con las medidas ordinarias sus necesidades educativas especiales, ¿vale? Entonces, ante tu pregunta, te tienes que plantear todo lo que yo te he dicho, la edad del alumno, el nivel de competencia curricular, si tiene adaptación, si no tiene adaptación, cuándo se produjo, cómo se produjo, qué entorno tiene, qué tratamientos ha realizado, bla, 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 en fin, lo que sería la anamnesis de ese alumno, ¿vale? Y tras la recopilación de toda esa información, plantearte, con esas características en un centro ordinario, ¿podríamos dar respuesta a sus necesidades? ¿Sí? No. Si la respuesta es no, pasamos al siguiente. ¿Sí? No. Y así iríamos bajando hasta decidir la modalidad de escolarización más adecuada, teniendo, además, siempre presente los 4 principios de la educación especial que os he contado antes. Por ejemplo, podría ser que un alumno que vive en el ámbito rural tenga una discapacidad mental de carácter grave, ¿vale? Y que probablemente, si viviera en una gran ciudad, estaría escolarizado en un centro de educación especial, ¿vale? Pero puede que, como viva en un pueblo, su centro de educación especial más próximo esté a 100 kilómetros de distancia y que, por lo tanto, haya que sacarle de su familia e internarlo durante toda la semana en ese centro, ¿vale? En ese caso, ¿vale?, tenemos también que tener en cuenta el resto de los principios de educación especial y valorar si sacar al niño de su contexto próximo es bueno o no para ese alumno. Cubriríamos unas necesidades, pero perderíamos en otras, ¿vale? Entonces, en ese caso, hay que tomar esas decisiones, ¿vale? Por lo tanto, siempre intentamos escolarizar con la medida más ordinaria posible, pero teniendo también en cuenta los principios que rigen la educación especial, ¿vale? Y como meta final, siempre el hecho de cubrir completamente las necesidades educativas de nuestro alumno, ¿vale? Me preguntan que ¿qué es un centro ordinario de integración preferente? Es un centro normal, ¿vale?, en el que puede haber normal, perdone, a veces no utilizo la palabra normal como algo peyorativo, sino como algo mayoritario, ¿vale? Es lo que la mayoría. Un centro ordinario sería un centro, colegio de educación infantil y primaria, pero que está adaptado para un déficit. Por ejemplo, para déficit motóricos. Pues centros que tienen rampas especializadas, que tienen los interruptores bajados, los enchufes colocados en la posición a la que accedería un alumno con silla de ruedas, las mesas adaptadas, ¿vale? Existen centros preferentes de distintas discapacidades. Déficit visual, déficit auditivo y déficit motórico son los más habituales, ¿vale? No existen en todas las comunidades ni en todas tienen de todo, pero sí que es una opción. En esos centros acuden centros que, por ejemplo, en el caso del déficit motórico, probablemente el número de personas con un déficit motórico en ese centro es elevadísimo,
pero también habrá otros niños que no tienen por qué tener un déficit motórico, simplemente están escolarizados ahí pues porque viven cerca, porque les pertenece a zona, por cualquier otra cosa, ¿vale? Dice Marquita Tamara, según la orden EDU 519/2014 artículo 16, medidas especiales de la posibilidad del aula fuera sería de forma excepcional. Efectivamente, en Castilla y León y en todas las comunidades, siempre que se pueda, los apoyos son dentro del aula, jamás sacamos al aula fuera. Eso va en lo que yo os he explicado, ¿vale? Contra más aquí, mejor. Mi pregunta es, si en este caso no podrían salir fuera del aula y todo el apoyo se realiza en el aula con un profe... Mi pregunta es, si en qué caso. No entiendo nada, Tamara. Según la orden tal, el artículo tal, siempre que se pueda, claro, las medidas de apoyo se realizarán dentro del aula, efectivamente. Eso es así. Primero dentro del aula, en caso necesario fuera del aula, si no en un aula de educación especial, si no en un centro ordinario, si no en una escolarización combinada, ¿vale? Mi pregunta es, si en este caso, que no sé de qué caso es, no podría salir fuera del aula y todo el apoyo en el aula con un... No entiendo tu pregunta, Tamara, lo siento, disculpa. Vamos a ver. Espérate un momento, ¿vale, Tamara? Primero te explico y luego me dices. A ver. Siempre que se pueda, el alumno estará en centro ordinario, ¿vale? En el aula ordinaria, ¿vale? Y el PT irá al aula ordinaria, ¿vale? A ayudarle, para que el niño no salga de su clase. Si así no podemos cubrir sus necesidades, el alumno estará en el aula ordinaria, pero de vez en cuando acudirá al aula de apoyo. Esto sería el orden, ¿de acuerdo? Si no, tendríamos ya que pasar a una modalidad de escolarización diferente, ¿vale? Ahora pregunta. Ya está. Primero, siempre que se puede, el profesor de apoyo es el que entra en el aula ordinaria, y si no, es el alumno el que sale. Principio de inclusión del alumno en el grupo, uno de los principios de la educación especial, ¿vale? Ahora me dice Sonia, ¿deberíamos conocer qué tipos de centros ordinarios de integración preferente tenemos cerca? Deberías, desde luego, Sonia. Siempre que podáis, es evidente, tenéis que conocer vuestra realidad, vuestra comunidad, qué centros hay, qué modalidades de escolarización. Toda esa información es a lo que me refiero cuando os digo que investiguéis un poco, ¿vale? Que ya os lo planteé desde el mes de septiembre, ¿vale? No es que os suelen preguntar directamente sobre algo tan específico, que podría ser, pero es que sobre todo tenéis que tenerlo en cuenta, porque hay veces que os pudiera incluso caer en un caso práctico, ¿vale? No sé dónde puedo buscar esa información. Bueno, Sonia, eso es fácil. ¿Dónde vas a buscar la información sobre tu comunidad autónoma? Pues en la Consejería de Educación de tu comunidad autónoma, sin más, ¿vale? Generalmente en internet vas a tener información, si no, pues consultando directamente en la consejería, ¿vale? Puedes consultar todo esto dentro de tu comunidad autónoma, ¿vale? Bueno, espera, no. Bueno, esto sí lo habéis visto. No. Pregunta. ¿Cuántos tipos de adaptaciones curriculares existen? Tiempo, desde el chat. Es pregunta a pillar. ¿2? ¿Todos dos? ¿3? ¿Qué 3, Cristina? Aprovecho. Ya que ha sido la primera que te has lanzado con 3. Uy, 2. 4. A ver, ¿quién se atreve a poner el nombre exacto? Repito mi pregunta de manera textual. ¿Cuántos tipos de adaptación curricular existen? 4, 3, 2. No significativas. Cristina había puesto 3. No significativas. 3, 2. Bueno, la no significativa, la significativa. Azara dice curricular significativa, curricular no sé. Rosy tiene sus dudas entre 2 o 3. De acceso a comunicación no significa muy significativa. Bueno, aquí vamos a otra cosa. Bueno, despejemos dudas. A ver, una cosa son los tipos de adaptaciones o medidas de carácter extraordinario, y otro, las adaptaciones curriculares, ¿vale?
lo vemos. Perdón. Perdonad, sabéis que estoy fatal de la garganta. Podemos hablar, ¿vale?, dentro de nuestro sistema educativo de adaptaciones de acceso al currículum, ¿vale? De adaptaciones curriculares, con dos tipos, significativa y no significativa. Pero es que después también podríamos hablar de adaptaciones de enriquecimiento curricular y esto que quedaría un poquito fuera, que son los programas de inmersión lingüística, ¿vale? Estas son los 4 tipos de adaptaciones o de medidas que podemos tener para trabajar la atención a la diversidad con nuestros alumnos en el aula, sobre todo en el aula ordinaria, ¿vale?, que es donde vais a focalizar prioritariamente vuestro trabajo. Adaptaciones de acceso. Las adaptaciones de acceso son aquellas en las que el alumno puede seguir el ritmo de la clase, pero necesita poder acceder de otra forma a los contenidos curriculares, ¿vale? Por ejemplo, esta es muy típica en alumnos con déficit motórico, ¿vale? Hay veces que pues requieren de una serie de adaptaciones, ¿vale? Pues por ejemplo, si utilizan silla de ruedas, o por ejemplo en el caso de personas con un déficit visual de carácter grave, pero que sí que tengan restos visuales y que necesiten una lupa de aumento, ¿vale?, que serían casos en los que no requieren adaptar nada del currículum, ni metodología, ni objetivos, ni contenidos, ni nada, pero sí que requieren una serie de recursos que les permitan acceder a los contenidos, ¿vale? A eso es a lo que llamamos adaptaciones de acceso, ¿vale? Después estarían las adaptaciones curriculares, lo que habéis nombrado como las ACIS, ¿vale? Se utilizan 2 siglas, bien esta o bien esta, ¿vale? Cualquiera de las dos, incluso esta, ¿vale? También podríamos utilizar la documento individual de adaptación curricular, son todas lo mismo, ¿vale? Una adaptación curricular quiere decir que mi alumno no puede acceder al currículum, no llega a algunas partes, ¿vale? Entonces tenemos que utilizar medidas ya de carácter extraordinario. Y en este caso tenemos 2 tipos, significativas y no significativas. Ojo, no se habla de poco significativas, eso no existe. O, bueno, en realidad, existir existe, pero es una terminología en desuso, ¿vale? Por lo tanto, dentro de las ACIS, significativas y no significativas. Las significativas, ¿vale?, las más graves, entre comillas, son aquellas en las que tenemos que quitar, modificar o cambiar objetivos y contenidos, ¿vale? Por ejemplo, si suprimimos un objetivo en algún momento o modificamos un contenido en un área, estaríamos ante una adaptación curricular individual significativa para el área de lengua, para el área de matemáticas. No todos los alumnos tienen adaptaciones en todas las materias, pueden tener solo en alguna, ¿vale? De hecho, lo normal es que tengan solo en alguna, ¿vale? Por lo tanto, cuando tocamos objetivos o contenidos, significativa, ¿vale? Si resulta que el alumno no necesita que le toquemos objetivos, pero necesita cambios metodológicos, actividades diferentes, formas de evaluación distintas, ¿vale? En ese caso estamos ante una adaptación curricular individualizada, ante una ACI, pero de tipo no significativo, ¿vale? Son los 2 tipos de adaptaciones. ¿Qué adaptaciones más o qué medidas tenemos? Las de enriquecimiento curricular. En este caso es todo lo contrario que lo que hemos visto hasta la hora. Sería ampliar los objetivos y los contenidos marcados para el grupo clase. Esto, por supuesto, se da en los alumnos con altas capacidades. Y lo mismo puede ser en una materia o en todas, ¿vale? Y finalmente está una medida extraordinaria que se sale un poco fuera de las adaptaciones, que son los programas de inmersión lingüística. Estos programas se dan cuando llegan alumnos de incorporación tardía al sistema educativo español que no hablan castellano, y también se dan cuando llegan alumnos de una comunidad castellano parlante a una comunidad con lengua cooficial para que aprendan la segunda lengua, ¿vale? Este es un poco el panorama que tendríamos en cuanto a los tipos de adaptaciones, y esto sí que es importante que lo conozcáis, porque evidentemente una vez que hayáis elegido vuestro ACNE, vuestro alumno con dificultades de aprendizaje, vuestro alumno de altas capacidades, tenéis que hacer o comenzar con una breve descripción de ese alumno tal y como os comentó Beatriz, y entonces tenéis que tener muy claro cómo vais a explicar el tipo de adaptación que tiene ese alumno, ¿vale? Y fin. Podríamos estar muchas horas más, ¿vale? Porque creo que el tema de atención a la diversidad daría mucho juego. Yo no quería tampoco agobiaros, pero sí que daros unas pinceladas, ¿vale?, sobre aquello que os puede venir bien para elaborar después el punto de la programación. Preguntas. Sin embargo, ¿ACI no se modifica evaluación? Hombre, si modificas objetivos y contenidos, modificas evaluaciones, que eso es indiscutible. Si tú tocas un objetivo, tienes que modificar el criterio de evaluación relacionada. De hecho, es que una persona con una adaptación curricular, ¿vale, Rosy? Se evalúa en función a su adaptación, no en función a los
criterios de evaluación, estándares de aprendizaje o indicadores de la programación didáctica. En el momento que tocamos objetivos o contenidos, todo ya cambia, el alumno sale... Es una medida extraordinaria un poco porque ya sacamos al alumno un poco del sistema educativo, ¿eh? Gracias, Celia. Dice Sonia, los programas de inversión lingüística no son para infantil, ¿verdad? Generalmente no. ¿Por qué? Porque la educación infantil no es obligatoria. Ya sabéis que en España los centros educativos centros de educación infantil y primaria tienen la obligación de impartir la etapa de infantil, pero no estamos obligados a escolarizar a los niños en educación infantil. Esto hace que muchas veces esos programas de inversión lingüística no existan en esa etapa educativa, ¿vale? Hay centros que los tienen y centros que no, pero queda un poco como en el limbo, ¿vale? Águeda me había preguntado lo mismo. A ver, me dice Rosy. Gracias, Rosy. Me dice Sonia, ¿y entonces qué tipo de adaptación debemos hacer con un alumno extranjero en infantil? A ver, concrétame. Una cosa, ahora que veo lo de alumno extranjero. Cuidado con la terminología que utilizamos en el punto de atención a la diversidad. La palabra minusvalía y discapacidad no puede aparecer nunca jamás en una programación. Son conceptos que se utilizan a nivel de medicina o a nivel social. En educación, lo correcto es hablar de déficit, ¿vale? En el caso de los alumnos extranjeros, ¿vale? Podemos hablar de alumnos extranjeros, pero es mejor que hablemos de alumnos que proceden de otros países o alumnos de incorporación tardía, y siempre remarcando lo de que si hablan o no algunas de las lenguas oficiales, porque es lo que va a marcar un poco la forma de trabajar, ¿vale? A partir de ahí, Sonia, los alumnos, si habla castellano o una de las lenguas cooficiales, no necesitarían evidentemente ningún tipo de adaptación. Si no hablan castellano o una de las lenguas cooficiales, primero hay que realizar la inversión en esa lengua, ¿vale? Y después realizar la evaluación para saber si el alumno tiene o no necesidades educativas, evidentemente, ¿vale? No podemos evaluar a alguien que no hable castellano o una de las lenguas cooficiales de la comunidad. Cuando no se puede evaluar a alguien por un problema de idioma, se le escolariza por edad cronológica. A ver, lo de la educación infantil ya os lo he dicho, no es obligatoria, por lo tanto no hay un presupuesto destinado a los programas de inversión lingüística en infantil, ¿vale? Entonces hay centros que pueden tenerlos, pero no es obligatorio, desde luego, porque no es obligatorio esa etapa educativa. ¿Más cosillas? En el caso de infantil, yo lo que creo que va a enriquecer, que veo que eso agobia un poco vuestra programación, es que hayáis elegido un buen acné con una discapacidad, déficit importante, y que os dé juego para trabajarlo dentro del aula, como tutores de ese aula. Eso es lo que os va a dar juego. No tiene mucho sentido otra cosa, ¿vale? Algunos de vosotros ponéis un alumno que tiene una discapacidad X y lo que hacéis es sacarlo todo el rato del aula. Se va con el PT. Eso no enriquece vuestro apartado, es un parche sin más, ¿vale? Estaríamos en las mismas. Es decir, ¿eso te da juego para trabajarlo como tutor o como profesor del aula? No, por lo tanto, es paja, ¿vale? O sea, cuando ponéis casos en los que en realidad vosotros no sois quienes vais a realizar la intervención directa a un alumno, pues bueno, tampoco es que enriquezcan demasiado el documento, ¿vale? Lo interesante es que planteéis casos que os van a dar juego para trabajarlo en las actividades de las unidades de vuestra programación. ¿No tenéis más preguntillas? Otra cosa, medidas, a ver, dentro de en el punto del plan de apoyo de la programación, perdón, de la parte de atención a la diversidad que os contó mi compañera Beatriz, ya sabéis que tenéis que trabajar también medidas de carácter general para el aula, ¿vale? Es decir, ¿qué voy a hacer en el hipotético caso de que mis alumnos presenten dificultades de aprendizaje puntuales o permanentes? Cuidado con las medidas y tener en cuenta los 4 principios de la educación especial que yo os he contado. Porque, por ejemplo, poner al alumno en primera fila no es una medida de atención a la diversidad, es una medida discriminatoria, ¿vale? O sea, que cuidado con las medidas que tomamos. Recordar, los 4 principios de la educación especial tienen que estar siempre en la mente de cualquier profesor cuando se toman decisiones para trabajar la atención a la diversidad, ¿vale? Y lo dicho, no cojáis casos light porque no os sirve de nada. Quiero decir, si cogemos un alumno que tiene un déficit visual que se rectifica o se corrige con unas gafas, ya no es un alumno de atención a la diversidad, es un alumno más con gafas, ¿vale? Esto lo entendemos todos, ¿no?
Por lo mismo con estos casos en los que, bueno, si el alumno no habla gallego pero habla castellano, pues ya no es un caso interesante. ¿Lo podemos poner? Sí. ¿Forma parte del aula? Sí. ¿Estaría en el contexto? Sí. Pero no enriquece el punto de atención a la diversidad, ¿de acuerdo? Lo que os lo enriquece es un caso complicado. ¿Tenemos claro lo que os cuento? ¿Sí? Bueno, pues entonces, tenéis tiempo más que suficiente para pararos a investigar el punto de atención a la diversidad, cómo se trabaja con el alumno que habéis elegido, para elaborar su anamnesis o su información de forma detenida. Por supuesto tenéis tiempo más que suficiente para corregir, sin correr, todo lo que os vamos marcando en las correcciones, ¿vale? Si no habéis obtenido el P810 en ese segundo envío, hay tiempo para volverlo a enviar, ¿vale? Para poneros al día, es decir, no tenéis que correr, vamos despacio, pero vamos seguro. Mientras tanto, tendréis clases tanto por parte de vuestra orientadora como clases de casos prácticos, ¿vale? Y vamos a ir profundizando y trabajando en lo que hemos estado viendo, porque desde luego estamos en el punto que, como os digo, puede suponeros la plaza. Sí, así, ¿vale? Dice Paz, Marimar, un alumno con adaptación curricular significativa, donde tenemos que explicar los contenidos y objetivos adaptados a él. En este apartado, sí, bueno, aquí tendrás que contar las características del alumno, el tipo de adaptación que tiene, qué objetivos y contenidos tiene, ¿vale? Y luego en cada unidad didáctica tendremos que establecer una forma de trabajo distinta. Pero sí, este sería el momento de detenernos a profundizar un poquito en ese alumno. En el contexto del aula hemos dado algunas pinceladas, pero aquí viene la currada, ¿vale? Noelia, las tutorías, hoy no hay tutorías, es miércoles, ¿vale? Puedes hablar conmigo directamente mañana, en el horario de atención telefónica que tenéis en vuestro campus, ¿vale? Por supuesto, si tenéis cualquier duda también la podéis mandar desde la mensajería. Bueno, chicos, pues por mi parte esto es todo. Deciros que mucho ánimo, que estamos para ayudaros desde la mensajería, desde los teléfonos, y que hay tiempo más que suficiente para profundizar en el punto de atención a la diversidad y para realizar todas las correcciones necesarias de vuestro plan de apoyo, ¿de acuerdo? Nos vemos entonces en la siguiente. Hasta pronto.